Hoy nos corresponde Génesis capítulo 1, versículo 11. Vamos a mirar la palabra. Dice la palabra: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Aquí en este versículo se nombran varias palabras que alcanzamos a analizar detalladamente en los versículos anteriores. Cuando dice tierra, sabemos a qué se refiere. Se refiere a nosotros, somos hechos del polvo de la tierra. Aquí está diciendo una palabra más, dice semilla. Sabemos a qué se refiere la semilla. En Marcos 4, nuestro Señor Jesucristo habla de 4 terrenos. Uno de ellos es buena tierra, uno de ellos pudo dar buen fruto. Pero los otros terrenos son mala tierra, no pueden dar fruto. Algunos parece que fueran a dar fruto, pero no pueden dar fruto. Entonces, esa semilla, nuestro Señor Jesucristo nos explica en esa parábola, ¿esa semilla qué es? Esa semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios cae en tierra. ¿Cuál es la idea de la palabra de Dios? Que dé fruto. Nuestro Señor Jesucristo, ayer miramos cuál es la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. Dijo, la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando Él manda la semilla, ¿qué fruto quiere que dé? Fruto de vida eterna. Dice la palabra, el que cree en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por consiguiente, lo más importante que es, lo más importante es poder dar fruto, poder dar esos ríos de agua viva que salgan de nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, qué va a correr de nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré es agua viva, agua que salte para vida eterna. Esa agua viva sale de quién? De una persona que en su interior tiene a Cristo. Vamos a mirar, ayer consideramos varios pasajes, en especial una parábola, que fue la parábola del hombre asaltado por los ladrones. Una parábola que me han pedido reiterativamente que hablemos de ella y que preciso encaja en el día de hoy es Juan capítulo 8. Vamos a mirar Juan capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Espero que tengan Biblia, por favor acompáñenme con su Biblia. Muy importante, así considerar la palabra, irla leyendo a medida que vayamos estudiando, irla escudriñando. El Evangelio de San Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento y el capítulo 8, en el capítulo 8 podemos ver la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Dice el versículo, desde el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta escena es, este pasaje de la Biblia, para algunos, junto con el Hijo Pródigo, son considerados los dos pasajes más importantes. A través del Hijo Pródigo, Lucas 15, a través de la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, del versículo 1 al 11,
Muchas personas a través de este pasaje han podido recibir la salvación. Si una sola palabra entra en el corazón de una persona, esa persona será limpia. ¿Qué es lo que limpia? La palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando habla de los cuatro terrenos, muestra el corazón del ser humano. Hay una gran mayoría, tres de cada cuatro, que no pueden recibir la palabra. Por más que la palabra se lance, por más que la palabra sea hermosa, por más que la palabra libere a esa persona de la esclavitud del pecado, si la persona no recibe la palabra en su corazón, seguiría como siempre, seguiría como la gran mayoría. Como dice Lucas 15, cuando habla de las 100 ovejas, 99 de las cuales no necesitaban la salvación, 99 de las cuales no necesitaban que el Salvador las salvara. ¿Y por cuál fue? Por la que se había perdido. Esas 99 dice la palabra que fueron dejadas en el desierto. Pero sabemos bíblicamente qué es una oveja en el desierto. Una oveja, las ovejas tienen un pésimo sentido de orientación. Es más, las ovejas, cada una tiende a coger por su camino, como dice Isaías 53. Me dejaron a mí, y cada uno, todos se apartaron de mí, cada uno cogió por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la buena nueva. Ese es el ser humano, como una oveja. Pero las personas, a pesar de que se creen inteligentes, creen que ellos pueden ir por su propio camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también en este ejemplo de las 100 ovejas, hay ovejas que no estaban perdidas. Las que no estaban perdidas, dice, el pastor que hizo, las dejó en el desierto. Una oveja que se quede en el desierto está muerta. Ese pasaje habla de los dos tipos de personas delante de Dios. Los que son salvos, los que no son salvos. Es decir, los que verdaderamente están perdidos. Entonces, ya que la oveja que estaba perdida, el pastor fue, la encontró, la puso gozoso sobre sus hombros y la llevó a su casa, ¿qué pasa con las 99? Fueron dejadas en el desierto, están muertas. Pero esa que estaba perdida fue llevada a la casa del pastor. Bíblicamente el pastor es Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que él busca a la que estaba perdida, aquella que no tenía ninguna esperanza. Las otras, como no estaban perdidas, ¿dónde las dejó? En el desierto. Si analiza una persona profundamente esta parábola, ningún pastor haría eso. Ningún pastor dejaría 99 ovejas en el desierto por ir a buscar una. Cuando llegue a buscar esas 99, no las encuentra. Cada una cogió hacia direcciones diferentes y todas están muertas. Todas. No podría encontrar, por ir a buscar una, perdería todas esas 99. Pero como el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, Él está mostrando algo que ningún pastor haría. Pero hace la pregunta, ¿qué pastor no dejaría las 99 en el desierto e iría en busca de la que se perdió? Cuando una persona lee así a la ligera este pasaje, sin darse cuenta, está pensando que esas no están perdidas porque fueron salvas o están en el redil, pero no, ahí, si uno sigue leyendo, ahí no dice que están en el redil, no dice que están en la casa del pastor, dice que fueron dejadas en el desierto. Si fueron dejadas en el desierto se quedaron sin pastor. Y en el desierto sin pastor están muertas, esas ovejas están muertas. Entonces la oveja que estaba perdida, por ella, nuestro Señor Jesucristo, por ella, Dios, el verdadero pastor, Jehová es mi pastor, va y la busca hasta encontrarla. En este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, junto con el pasaje del hijo pródigo que aparece también en Lucas 15, donde aparece lo de las 99 ovejas, en este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, podemos ver claramente el corazón de Dios, así como en ese otro pasaje que acabamos de nombrar de una manera resumida. Vamos a mirar en detalle los elementos que están involucrados en este pasaje. Dice, primero que todo, habla de que el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa mujer está siendo juzgada por los escribas y fariseos. ¿Ellos cómo vivían? ¿Por la gracia o por la ley? Solo existen esas dos, delante de Dios solo existen esos dos caminos, el que está por la gracia y el que está por la ley. El que está por la ley está muerto. Dice la Biblia, todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Entonces,
estos personajes que aparecen acá, ¿vivían por la gracia o por la ley? Por la ley. ¿Qué cosa llevó a esta mujer delante de nuestro Señor Jesucristo? La ley. Porque ¿qué dice la ley? Cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando miramos la ley, ahí dice que una mujer que sea sorprendida en adulterio debe morir. Inevitablemente debe morir y debe morir apedreada. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 17 dijo, yo no he venido a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Ya de esto hablamos más extensamente en los dos videos anteriores. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no venía a abrogar la ley. ¿Qué le dijo? ¿Qué decían ellos? Como la ley dice que esta mujer debe ser apedreada, la llevaron delante de nuestro Señor Jesucristo para que Él diera la última palabra. Pues bueno, la ley dice que tiene que ser apedreada, apedréenla. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a violar la ley? El que viole la ley, imagínense cómo iba a ser visto en esa época si alguien violaba la ley. Y más nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a abrogar la ley. Pero curioso, nuestro Señor Jesucristo dijo, hagan como la ley dice. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Esta escena se la mostré a un abogado que conocí, que era cristiano, entre comillas, y le dije, usted que conoce de leyes, ¿usted me puede decir si esto que hizo nuestro Señor Jesucristo es abrogar? Y él se quedó mirando ese texto y dijo, no puede ser, porque la Biblia dice que Él no vino para abrogar. Y yo le dije, sí, Mateo 5:17 dice que Él no vino para abrogar. Pero según este texto, ¿eso es abrogar o no es abrogar? Dijo, pues si nuestro Señor Jesucristo no dijo que la apedrearan, cuando la ley dice que tiene que ser apedreada, entonces Él está abrogando la ley. Así me dijo el abogado. Y le dije, tendría razón si el propósito de la ley fuera para cumplirla. Bueno, aparece aquí la palabra cumplir, ¿sí? La leímos en Mateo 5:17. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero ¿en qué sentido dice nuestro Señor Jesucristo para cumplirla? Si él mismo dijo, ¿oíste que fue dicho? Pues ahora yo os digo. También le mostré a ese abogado cristiano, entre comillas cristiano, le mostré Mateo 5, todo Mateo 5, donde aparece, si oíste que fue dicho, pues ahora yo os digo. Cuando el abogado leía eso decía, efectivamente está abrogando la ley, porque si la ley dice así y una persona quiere cumplir la ley, tiene que hacer tal cual como la ley dice. Pero ¿cómo una persona va a decir, la ley dice así, pero yo ahora os digo? La única forma que alguien pudiera hacer eso es la misma persona que formó la ley. O sea, ¿quién dio la ley? Dios. Solamente Dios la podría abrogar. Pero aquí está siendo abrogada. Pero nuestro Señor Jesucristo la está abrogando, pero el único que la podría abrogar sería el mismo que la dio. Es decir, el único que la podría abrogar sería Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué está abrogando la ley si Él mismo, en ese mismo capítulo, dijo que Él no venía para abrogarla? A él le dije, tranquilo, yo no se asuste, no piense que esa es una inconsistencia o que es una contradicción de la Biblia, no es así. Toda persona que vive bajo la ley piensa que la ley es para cumplirla. Pero ¿en qué sentido cumplirla? Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para cumplirla, no se está refiriendo a hacer lo que la ley dice. Si fuera así, efectivamente estaría siendo abrogada la ley precisamente por aquel que la hizo, pero no está siendo abrogada. ¿Por qué dice que vino a cumplirla? Porque la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice Romanos 3:20 que el propósito de la ley es para dar conocimiento de pecado. Ese es el propósito de la ley. Las personas que creen que pueden hacer algo que agrade a Dios tratan de cumplir la ley. ¿La cumplen? No. Ya eso lo miramos en detalle. ¿Quién puede cumplir la ley? No la pueden cumplir. La pueden tratar de cumplir. En esta época, ustedes pueden buscar en YouTube, hay personas que han sido entrevistadas por personas israelitas, judíos, que tratan de cumplir la ley y se les ha preguntado, ¿ustedes cumplen la ley? Y ellos dicen, no, pero tratamos. O sea, nadie la puede cumplir, ni siquiera ellos que la conocen muy bien pueden decir que la cumplen. Ellos mismos dicen que tratan de cumplirla. Y cuando ustedes hablan con personas que creen que cumplen la ley, ¿cómo se van a expresar? Van a decir exactamente lo mismo. No que la cumplan, sino que la están tratando de cumplir. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Si nadie la puede cumplir, ¿para qué se dio la ley? Porque el propósito de la ley no es que la cumpla. La persona que la está tratando de cumplir está viviendo por la ley. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a los que enseñaban a cumplir la ley en el sentido humano. Porque cumplir la ley, ¿qué es? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sí la cumplió, pero no la cumplió en el sentido humano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué sentido la cumplió? La finalidad de la ley es dar conocimiento de pecado.
La finalidad de la ley es que las personas se den cuenta dónde están. Dios le hizo una pregunta en Génesis 3 a Adán en el momento que Adán fue separado de Dios. La primera pregunta que Dios le hizo es, ¿dónde estás tú? Bueno, creo que no fue la primera, me parece que fue la segunda, pero le dijo, ¿dónde estás tú? Miremoslo, vamos a mirar, vamos a Génesis 3 y vamos a mirar esa pregunta. Hoy consideramos Génesis 1, versículo 11, la semilla y la tierra y el fruto. Ese versículo habla de, de esas cosas. Pero aquí vamos a mirar Génesis 3, vamos a mirar el versículo donde le hace la pregunta. El versículo 9. Miremos desde el versículo 8. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí, la primera pregunta que le hizo Dios al ser humano una vez que se separó de él, una vez que el ser humano pecó, una vez que entró el pecado a toda la humanidad, la primera pregunta que le hizo Dios a toda la humanidad, al hacerse la Adán, nos la está haciendo a nosotros, a ti, a mí, a todo el mundo le está haciendo esa pregunta, ¿dónde estás tú? Delante de Dios solo existen dos lugares, la vida y la muerte. Dios le había dicho a él, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Él comió, quiere decir, murió. Entonces, él ya no estaba en la vida, él ahora estaba en la muerte. Dios no le estaba preguntando dónde se encuentra en el lugar físico. Humanamente, cuando alguien solamente trata de interpretar la Biblia desde el sentido humano, dice, pero si Dios es omnisapiente, ¿será que Dios no sabía dónde él estaba? Dios sabe dónde está. Dios sabe dónde está, tanto físicamente como espiritualmente. La pregunta que le está haciendo es para que él se dé cuenta dónde quedó. Ya que Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces él comió. Entonces cuando Dios lo vio, Dios sabía dónde estaba él. Entonces para que él se diera cuenta le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿cómo respondió Adán? Humanamente. Es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Como si Dios no supiera dónde se encontraba él físicamente. Dios sabe dónde se encuentra él. Dios todo lo sabe. No solamente físicamente, también espiritualmente. Pero la pregunta se la está haciendo para testimonio, para que él mismo pueda contestar. Si él hubiera podido contestar dónde está, se hubiera solucionado todo el problema. Si él se hubiera podido dar cuenta, estoy muerto. Pero ¿qué dice? Los ojos de él fueron abiertos y vio que estaba desnudo. Ya hablamos también sobre esa parte, ¿qué es la desnudez bíblicamente? Si Dios dijo que estaba muerto, eso que él ve como la desnudez, eso representa el pecado. Dios, ¿cómo ve el pecado? La desnudez. Descúbrase lo seco. Ese también ya lo vimos hace poco en Génesis 1, cuando dijo, descúbrase lo seco. Pero entonces aquí, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está diciendo Dios? Entonces, ¿qué le está diciendo a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Te das cuenta que comiste? ¿Te das cuenta que has muerto? Dios no le habló tan específicamente, le habló en sentido espiritual, pero la respuesta que salió de él ya mostró dónde estaba el corazón de él. Ella empezó a ver como los hombres, como mira todo ser humano. ¿Y cómo mira todo ser humano? Vamos a mirar un versículo más. Vamos a mirar Mateo 16, el versículo 23. Mateo 16, versículo 23. No pierdan a Juan 8. Vamos a volver rápido a Juan 8, pero vamos a mirar por ahora Mateo 16, el versículo, eh, el versículo 23. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla con Pedro y le dice, pero él volviéndose, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro esto, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le dijo Satanás? ¿Por qué le dijo quítate delante de mí, Satanás? Porque no pone la mira en las cosas de Dios. Si no pone la mira en las cosas de Dios, ¿dónde las pone? En las cosas de los hombres. Por eso le dijo Satanás, porque pone la mira en las cosas de los hombres. ¿Qué pasó con Adán en Génesis 3? Cuando Dios le hizo la pregunta, la primera pregunta después de que el hombre perdió la imagen de Dios. Fue hecho a imagen de Dios. Esto ya lo hemos visto también en otro de los videos anteriores. Adán fue hecho a imagen de Dios. Sí, fue hecho a imagen y semejanza.
Pero en el momento que pecó, perdió esa imagen. Cuando miramos Génesis 5, él engendró a su hijo, después de haber perdido a Abel por haber sido asesinado por Caín. Después engendró a un hijo que se llama Set, y dice la Biblia, engendró un hijo a su imagen. Ya no dice a imagen de Dios. Él ya se había separado de Dios y ya fue creado a su imagen. De él venimos todos. Toda la humanidad viene de él. Por eso el ser humano, en modo default o en modo automático, diciéndolo más castizamente, todo ser humano está separado de Dios. Por eso existe Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todo ser humano, ¿cómo se comporta? En modo automático. Se comporta por eso que comió Adán, así se comporta. ¿Cómo? ¿Qué comió Adán? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le sale a ese árbol de la ciencia del bien y del mal? El fruto que le sale se llama ciencia del bien y del mal. El hombre, ¿por qué lo comió? Porque quiso ser igual a Dios. En el momento que el hombre comió, ¿qué pasó con el hombre? En el momento que comió, él ya sabía qué es lo que estaba bien y ya sabía qué es lo que estaba mal. Con sus ojos, ¿cómo vio? Que estaba muerto. Se vio solamente desnudo. Pero Dios dijo, está muerto. Pero él se vio desnudo. ¿Él ya podía ver igual que Dios o ya no podía ver igual que Dios? Ya no podía ver igual que Dios. Y Dios le hizo una pregunta y en la respuesta que sale de Adán se ve, él ya no tiene la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo se llama a alguien, en el versículo que acabamos de leer, cómo se llama a alguien que tiene la mira en las cosas de los hombres? Satanás. Le dijo así nuestro Señor Jesucristo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Adán contestó que estaba desnudo, ahí muestra dónde estaba su punto de vista. Volviendo nuevamente a Juan 8, aquí los religiosos de esta época, ¿qué querían hacer con la mujer sorprendida en adulterio? La querían juzgar por la ley, porque ellos vivían por la ley. ¿Qué le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Como Él es el Hijo de Dios, pues Él tiene que cumplir la ley. Pero ellos, ¿cómo estaban juzgando la ley? En el sentido de cumplirla. Estaban mirando cumplir como hacer, pero no cumplir como hacer aquello para lo cual la ley fue hecha. Por eso nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Porque la ley, ¿para qué fue hecha? Para mostrar nuestra verdadera condición, para responder esa pregunta que Dios le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? La pregunta que Dios le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? Si Adán la contesta, se acaba todo el problema. Porque donde él reconozca, eso es lo único que Dios esperaba. Es más, el resto de la Biblia fue escrita porque Adán no contestó esa pregunta. La condición en la que se encuentra la humanidad en este momento está así porque Adán no pudo contestar esa pregunta. Y tú, si hubieras recibido esa pregunta, ¿la hubieras podido contestar? Por eso es importante conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Solo una persona que conozca el corazón de Dios puede contestar esa pregunta. De lo contrario, está como Adán, sin haber podido contestar esa pregunta. En el momento que una persona contesta esa pregunta, deja de estar como Adán, muerto. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Toda la humanidad nace muerta, toda la humanidad nace separada de Dios y no se reconcilian, las personas no se reconcilian con Dios por algo que sientan. Digamos, un ambiente donde todo el mundo va bien vestido, usó perfume, se arregló bien porque se va a ver allá con sus amigos y empieza antes de la predicación empieza la alabanza, la música hace que uno se sienta tan, no sé, es tan hermoso lo que uno siente con esa música y le salen a uno lágrimas y sale uno y le preguntan: ¿usted es pecador? Y la persona contesta: sí. Si la persona es pecadora, eso que sintió, eso que le hizo salir lágrimas, eso que dijo la persona mientras levantaba los brazos y lloraba, todo eso es mentira. ¿Dónde ha puesto los ojos? En las cosas de los hombres. ¿Qué debe solucionar? ¿Dónde estás tú? ¿Eres pecador? Según la Biblia, ¿dónde va un pecador cuando muere? No, pues al infierno. ¿Y tú eres pecador? Pues claro, yo no puedo decir que no. Si estás contestando de esa manera, si una persona contesta de esa manera, si examina su propio corazón y se considera pecador, ¿a dónde está? Curiosamente, la mayoría de las personas no se pueden dar cuenta de lo que hablan, atestiguan con sus labios en contra de su propia alma, pero no se dan cuenta, por lo consiguiente, no buscan la solución. Pero aquí, en este pasaje que estamos considerando el día de hoy, después de mirar Génesis 1:11, llegamos a este pasaje. ¿Y qué pasa con la mujer sorprendida en adulterio? La ley la llevó delante de Jesús. Hasta ahí no hay ningún problema, porque la finalidad de la ley es esa, que toda persona quede delante de Jesús. Dice la palabra que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo, porque la ley tiene esa finalidad, que la persona quede sin esperanza.
No tiene otra opción más que morir. Esa es la finalidad de la ley y nuestro Señor Jesucristo la cumplió. ¿Por qué la cumplió? Porque Él pagó el precio de muerte. Con su sacrificio, Él pagó el precio que demandaba la ley para hacerte libre a ti. Tú fuiste libre en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con la mujer sorprendida en adulterio? Como insistían en preguntarle, nuestro Señor Jesucristo, enderezándose, les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice que ellos, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a colocar la piedra en el suelo y se empezaron a ir cada uno a su casa. No sé si sepa la simbología, qué significa que se fue cada uno a su casa. Ellos, ¿cómo estaban? Destituidos de la gloria de Dios. Estuvieron delante del autor y consumador de la fe, pero ¿a dónde volvieron? A su casa. Ya imagino que entenderás a qué se refiere. Volvieron a su casa. Pero ¿quién se quedó delante de él? La mujer sorprendida en adulterio. Cuando dijo, descúbrase lo seco, esa mujer quedó al descubierto. Esa mujer quedó al descubierto. Y eso fue una maldición. Delante de los hombres, uy, qué vergüenza. Ahora ella no va a poder volver a la casa. Delante de los hombres es una vergüenza. Pero esa fue la bendición. El que haya quedado ella descubierto, al descubierto, la dejó delante de nuestro Señor Jesucristo. Y al quedar delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella que dijo, no, Señor. Jesús que le dijo, mire lo más hermoso, nuestro Señor Jesucristo que le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué dice ni yo? Están los hombres que juzgan por la ley y está nuestro Señor Jesucristo que juzga por la gracia, no por la ley, porque Él vino a cumplirla. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. Sé que estos versículos que les estoy nombrando, muchos no lo conocían y por no conocerlos están viviendo bajo la ley. O sea, personas que no conocen estos versículos, ¿cómo enseñan a las demás personas? Les atan cargas pesadas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Les dicen que se porten, que cumplan algo que ellos mismos no pueden cumplir. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, atan cargas pesadas. Ellos mismos no pueden llevar esas cargas. Ellos mismos no pueden cumplir la ley, pero sí tratan de hacer que las demás personas las cumplan. Y no les dicen que los cumplan, sino que traten de cumplirlos porque nadie lo puede cumplir. Porque no se dan cuenta cuál es la finalidad de la ley. Esta mujer que está delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué recibió? El perdón de sus pecados. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Vete y no peques más. Hay dos interpretaciones ante esta expresión, vete y no peques más. ¿Cómo interpreta este versículo una persona que está bajo la ley? Vete y esfuérzate por no volver a pecar. Así lo interpretan. Pero ese no es el sentido en el que fue escrito. Vamos a ver un último versículo para terminar, para aclarar en qué sentido se ve la gracia en este versículo. No la ley, no que se esfuerce por tratar de cumplir, sino el sentido de la gracia, porque esforzarse por tratar de cumplir es la ley. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Espero que tengan Biblia y que lo estén leyendo, porque cuando lo lean, es más, si yo se los digo y ustedes no lo leen, no lo van a creer, sobre todo si han estado bajo la ley. Si alguien está bajo la gracia, entenderá, de razón, esa es la buena noticia, un fresquito, pero si alguien está bajo la ley, tiene que leerlo. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí dice que todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Si tú has sido adoctrinado por la ley, este versículo te sorprenderá. Si tú hasta este momento habías sido adoctrinado por la ley, tú pensarás, ¿cómo alguien no puede pecar? Porque te han enseñado por la ley. ¿Qué es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo ya llevó el pecado. Él ya cargó el pecado, lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero las personas tienen fe en lo que dice la Biblia o tienen fe en lo que les han enseñado. Si tienen fe en lo que les han enseñado, se dicen que son pecadores. Pero cuando miramos este versículo dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, le está diciendo, yo ya pagué el precio del pecado. Tú ya no eres más pecadora. En ese sentido le está diciendo, vete y no peques más. Ella ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha sido libre del pecado. Sé que esto está suscitando muchas preguntas en este momento. Más de una cabeza debe estar a punto de explotar. Y espero que no sea la cabeza, espero que sea el corazón. Porque lo que Dios mira es lo que está en el corazón. Se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos en el live a la misma hora. Todas las noches, para quienes hoy se unieron por primera vez, todas las noches a las 9 de la noche, hora de Colombia, hora de Texas, hora de Ecuador, hora de Perú,
Estamos haciendo el live durante media hora. Ya se acaba de cumplir la media hora. Mañana igual. Si tú estás en otro país, tal vez sean 2 horas más, tal vez sea 1 hora más, 1 hora menos. Pero ya sabes, 9 de la noche, hora de Colombia, de Texas, de Ecuador, de Perú. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para poder considerar tu palabra, para escudriñando Génesis 1, que es lo más importante. Génesis 1 es el capítulo más importante de la Biblia, junto con Juan 1, los dos libros que empiezan con en el principio. Creó Dios en el principio. Padre, permite que a través de estos estudios bíblicos que estamos realizando, gracias a estos medios como es TikTok, las personas puedan conocerte, puedan recibir la salvación. Lamentablemente la mayoría de las personas solo conocen una religión bonita, solo conocen lo que les han enseñado, solo conocen emociones y emociones, sentirse bien, pero luego sentirse mal. ¿Por qué están viviendo a veces? ¿Creen que están fuera de la condenación? A veces creen que están en la condenación. ¿Por qué esa vida de tibieza? ¿Por qué no han podido ser ni fríos ni calientes? ¿Por qué más o menos? Padre, permite, Señor, que todos los que vieron, sobre todo el día de hoy, puedan compartir esto con sus familiares, con sus seres queridos. Te lo pedimos y que reciban la salvación. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este video se sube al canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre de este perfil. Si quieren, vayan ahí. Dentro de media hora ya debe estar subido este video.